al cuestionario, ¿no? Entonces, eh, eh, una vez terminado esto, la parte de la presentación, eh, podemos ir al cuestionario. Si antes tienen alguna consulta, no hay problema, me la pueden hacer. Vamos a ver. ¿Se logra ver? ¿Se me escucha bien? ¿Está bien? Eh, ¿O hay alguna interferencia? Me Sí, se le dicen. escucha bien, Sí, se Magister. escucha bien, Magister, y también se ve la presentación. Ya, correcto. Entonces, vamos a empezar un poco, digamos, mencionando de que esta es la parte de, digamos, contratación de datos con este criterio que es la confiabilidad. Nosotros anteriormente habíamos visto lo relacionado con la validez, ¿ya? En donde se refiere, digamos, a ciertos conceptos que uno tiene que considerar, ¿no? Pues como la credibilidad, que es bastante importante en este tipo de hallazgos, en donde uno tiene que ir eh, chequeando estos datos que son de tipo cualitativo. ¿Ah? Entonces, eh, por otro lado, está el otro concepto que es importante, importante también, que es la confiabilidad. ¿Ah? Entonces, em, a ver, est- estos criterios básicamente se aplican en, en investigaciones que son un poco, eh, digamos, no, en donde hay datos que necesariamente hay que chequear. Ahora, toda investigación debería aplicarse de esta manera eh, para poder chequear los datos que uno va encontrando. Eso no es que ciertas investigaciones, no, todas las investigaciones ameritan, digamos, que se haga este tipo de revisión para constatar que estos datos, los datos que se están extrayendo, están de acuerdo a lo que uno busca y están dentro eh, de los márgenes aceptables para la investigación. Entonces, como les dije al principio, yo no voy a alargarme mucho, sino que voy a tratar de ser eh, más conciso y cosa que se pueda entender el concepto y la idea de por qué se hacen este tipo de revisión. Y eso, no es que uno vaya a irse, digamos, por la teoría eh, de manera abundante, no, sino cuestiones bien puntuales. Por ejemplo, la confiabilidad eh, en en esta investigación cualitativa se puede mencionar que es el grado en que los procedimientos utilizados producen resultados comprensibles, documentados y verificables. Y así de esta forma permitir una interpretación que sea consistente de acuerdo a estos datos, ¿no? Entonces, si uno tiene una mayor confiabilidad, por ejemplo, en un instrumento que uno está aplicando, hay que partir de esa base, ¿no? Que uno también cuando determina la forma de investigar, hay una serie de secuencias que uno tiene que seguir para llegar, por ejemplo, a decidir qué instrumento, y obviamente acompañado de la técnica, se puede utilizar. ¿Ya? Entonces, em, tenemos que considerar que todos estos datos que yo voy obteniendo,
obteniendo, digamos, a través de la técnica de los instrumentos, en algún momento yo lo pueda reproducir, que la confiabilidad se va a centrar un poco en eso, que yo pueda reproducirlo y constatar, digamos, que estos datos eh, tienen ciertas características y que realmente sirven. Bueno, más adelante nos vamos a dar cuenta de que hay conceptos que se relacionan y que pueden, digamos, aportar a esta parte, ¿no? De la confiabilidad. Entonces, una, una propuesta es tratar de que uno, al hacer esta investigación, los datos que se vayan obteniendo, potencie esta confiabilidad. ¿Cómo podemos potenciar, podemos aumentar la confiabilidad? Eh, Primero, bueno, acá se van a dar algunas propuestas que son en relación cómo yo podría aumentar esta confiabilidad, ¿ya? Entonces, se menciona que puede ser aplicando reglas generales de elaboración de instrumentos de tal forma que se eliminen los errores de medición, por ejemplo, como una pregunta ambigua, ¿ya? Que no se entienda mucho. Entonces, bueno, ¿qué significa est- eh, esta, digamos, propuesta? Significa que cuando se diseñan estos instrumentos, como una guía de entrevista, cuestionario o formulario de observación, hay que seguir algunos criterios para que las preguntas estén bien formuladas. Entonces ahí yo les mencionaba hace un tiempo que hay una validación, ¿no? Que uno hace y propone las preguntas, pero luego uno debería eh, quizás probar estas preguntas inicialmente a lo mejor. Puede ser una opción, pero también entregarla a alguien que tenga más experiencia por ejemplo, en el tema de la entrevista. Entonces, esa es una buena medida que se puede realizar y es como una prueba piloto que se llama, ¿ya? Entonces, una vez que se hace eso, por ejemplo, si yo la entrego a un colega, la revisa y después me dice, sí, mira, me parece esto, está bien, ok, pero te sugiero que corrijas esto. Ya, ok. Entonces luego yo las puedo probar, digamos, en un grupo que yo creo que puede ser muy similar al que yo voy digamos, a entrevistar. Pueden ser una o dos personas con algunas características particulares y se pueden entrevistar. Entonces, eh, eso por un lado. Eh, Esto evita digamos, que podamos caer en estos errores, ¿ya? Entonces, ¿cómo puede ayudar? Bueno, ya algo dije. Si las preguntas son claras, directas y comprensibles, se reduce la posibilidad de que los participantes interpreten de forma diferente lo que se le está preguntando. Entonces, ahí ya hay una mejora y evidentemente ya no van a ser ambiguas si ya se ha hecho ese proceso anterior, ¿no? Entonces, acá se propone un ejemplo. Dice que una pregunta ambigua eh, puede ser, puede ser, como ejemplo acá, ¿te gusta la escuela? Y entonces, bueno, eh, se puede interpretar de muchas maneras. Es mejor una pregunta más precisa como la siguiente, ¿no? ¿Cómo valoras la relación con tus profesores en el aula? Es bastante el cambio, ¿ya? Porque la otra pregunta es un poco más general y se puede interpretar de varias formas. En cambio, la otra es un poco más precisa y clara, ¿no? Entonces, esas son las cosas que uno tiene que ir revisando para que el potencial de confiabilidad sea mejor.
¿De qué otra manera puedo aumentar esta confiabilidad? Y acá nos presentan, dicen que aumentando el número de preguntas sobre determinado tema o mediante la inclusión de preguntas de control. Entonces, esta parte es como bien decidora, por decirlo de alguna forma. Bueno, ¿qué significa? Incluir varias preguntas que aborden un mismo concepto desde diferentes ángulos permite captar mejor la esencia del fenómeno y verificar la consistencia de las respuestas. Entonces, esa es una cosa que también la confiabilidad eh, tiene que buscar, y es la consistencia. Entonces, eh, se vuelve a hacer la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo ayuda a la confiabilidad, a la confiabilidad? Entonces, cuando se obtiene una respuesta coherente a través de varias preguntas, eh, se incrementa la estabilidad interna del instrumento. Entonces, es factible de repente que uno haga, digamos, una pregunta general, ¿cierto? Por ejemplo, uno puede decir, bueno, si le está entrevistando a un docente, en su asignatura aplica eh, en- em, estos herramientas digitales, ya. Entonces, seguro el docente puede contestar. Claro, dice sí, ya, ok, puede hacer incluso una descripción. Entonces, la pregunta de control puede ser un poco más certera y le puede decir, bueno, si usted utiliza, dígame los días que usted utiliza estas herramientas digitales. Entonces, esa es una forma, digamos, de verificar que a lo mejor puede estar en contradicción o puede salir bien de la pregunta, pero tampoco significa que uno vaya a atacar, digamos, el pronunciamiento del docente. No, uno tiene que ser continuo, ¿no? Uno puede lanzar una pregunta general, sí, está bien, pero después ya va sondeando un poco más precisa, ¿no? Entonces, en la medida que yo voy estableciendo esas relaciones, me va ayudando a poder que las respuestas sean consistentes, ¿ya? Y eso es la idea de que eh, estos datos sean más precisos. ¿M? Entonces, un ejemplo que se puede hacer, dice, si en una entrevista se desea evaluar la motivación del estudiante, se puede preguntar, ¿te sientes motivado a asistir a las clases? ¿Qué actividades escolares disfrutas más? ¿Qué te impulsa a seguir estudiando cada día? Bueno, son de repente depende mucho del contexto también, ¿no? Pero lo que se busca es eso, ¿ah? La consistencia, que ese instrumento sea estable y, digamos, y coherente con lo que uno necesita saber. Ahora, ustedes se van a dar cuenta, me estoy refiriendo ahora un poco a las entrevistas, pero quizás si ya hicieron, se van a dar cuenta de que uno es hacerla en la, no sé, pues, en la casa, en la oficina, y otra es cuando lo pone a prueba. Entonces ahí cuando uno lo pone a prueba ya eh, puede ser que el efecto que causa pues, es muy distinto. Entonces uno se tiene que colocar en todos esos casos. Y la idea es que tenga esa estabilidad, lograr esa estabilidad con esas preguntas que se puedan transmitir y entender de buena forma. ¿Ya? Entonces, todo esto nos da una potencial confiabilidad. Entonces, también tenemos eh, para potenciar y aumentar la confiabilidad, se puede elaborar instrucciones claras que orienten el llenado o utilización de los instrumentos. Bueno, acá volvimos a lo mismo, decimos que antes de aplicar un instrumento,
se debe incluir indicaciones precisas sobre cómo responder eh, o utilizarlo correctamente. Entonces, bueno, ahí va a depender de lo que, si es, puede ser, digamos, un, un cuestionario, puede ser también una pauta, también, un registro. Entonces, depende qué es lo que se va a utilizar, pero la idea es que esté bien claro esas indicaciones para poder llenar. Eh, que no sea ambiguo, como se mencionó anteriormente. Ahora en el llenado del registro o en la utilización del instrumento. Entonces, lo que nosotros vamos buscando es minimizar los errores para no tener, digamos, confusión en el momento que nosotros, por ejemplo, si vamos a hacer una transcripción, porque de cualquier material que uno escriba, quizás es necesario transcribir para limpiar errores. Eso es importantísimo, ¿ya? Entonces, lo que estamos tratando es que esto no se convierta en una variabilidad, en donde yo tenga oscilaciones respecto a los datos que yo estoy tratando de encontrar. ¿Ah? Y en el análisis cualitativo es mucho más evidente cuando se dan estas situaciones. Entonces la idea es no caer en eso. Eh, ¿Ya? Entonces es una propuesta dentro de esto de lo que es la confiabilidad. Bueno, acá hay un ejemplo, dice que puede haber un registro en donde dice algunas instrucciones ambiguas como marcar lo que consideres, marca lo que consideres. Y entonces pueden generar confusión. En cambio, si se coloca en el registro, dice marca con una X la opción que más se aproxime a tu experiencia personal. Entonces, es una claridad mucho mayor con lo que se mencionaba anteriormente. Y bueno, es ahí donde uno tiene que tener el tino, eh, la sagacidad también, para poder ir construyendo estos instrumentos. Y por eso es bueno también que se revise por alguien que también tenga experiencia en hacer este tipo de instrumentos. Entonces, ese otro criterio para aumentar esta confiabilidad, ¿no? Entonces, también menciona que aplicando los instrumentos o realizar las mediciones en condiciones semejantes. ¿Qué significa esto? Se refiere a mantener constantes las condiciones de aplicación, tales como el lugar, la hora, la duración, el ambiente físico, el modo de interacción con el participante. ¿Ya? Esto ya está un poco referido a las condiciones de borde que se pueden decir que uno va eh, trabajar. ¿Ah? Tanto si una entrevista, si una observación. La cosa que, bueno, ahí hay que mencionar que uno para poder eh, considerar esas condiciones también va a depender del tipo de estudio que uno quiere hacer, porque eh, nosotros también tenemos que ser cuidadosos en eso porque nos podemos pasar para otro tipo de investigación, ¿ya? Entonces, eh, yo lo que diría que debe ser de lo más natural. Si estamos en ese ambiente de tratar de recoger información cualitativa, de lo más natural y que no sea forzado en el contexto general, yo digo yo, de las condiciones que uno eventualmente va a estudiar, el escenario que uno tiene, ¿ya? Entonces, y eso, que si yo voy un día
seguro, eh, conociendo el ambiente, yo voy a más o menos tener mi ideas cómo se va a ser el comportamiento, aunque la investigación cualitativa puede ser que de repente por diferentes hechos pueda cambiar. Entonces, ahí yo diría, como les digo, tratar de mantener el ambiente lo más natural y que se pueda, eh, sin ninguna interferencia de parte del observador, de parte del investigador, y registrar lo que se vive efectivamente. Entonces, bueno, acá dice, eh, si un instrumento se aplica en ambientes diferentes, uno ruidoso u otro tranquilo, una presencia u otra virtual, bueno, esto serían como las situaciones. Los factores externos pueden influir en las respuestas. Claro que sí, sí es verdad, pero eh, deberíamos fijarlo en el escenario que nosotros estudiamos. Y si eso hay, contribuye a la interferencia, bueno, hay que tratar de también ser cuidadoso con eso y considerarlo en el momento que uno haga los análisis. ¿M? Eh, bueno, acá dan un ejemplo, dice que al aplicar entrevistas en un aula tranquila y sin interrupciones a todos los participantes, en vez de hacerlo en pasillos, oficina ruidosa o en momentos distintos del día, esto ayuda a mantener una línea uniforme de aplicación. Bueno, por eso yo digo, ¿qué es lo que uno pretende, no? Si realmente es el sentido si uno va a hacer esa entrevista y ayuda a que la persona se sienta mejor, más relajado, qué sé yo, bueno, bienvenido sea. Eh, obviamente que si estamos en un lugar que hay mucha gente, hay mucho ruido, que no se va a entender mucho la entrevista. Entonces, en esas circunstancias sí, pero hay otro tipo de situaciones que vamos, qué sé yo, en la observación, en la etnología, ¿cierto? Eh, eh, puede, digamos, eh, causar algún tipo de confusión. Bueno, hay algunos conceptos también que son importantes, digamos, considerar, eh, que influyen, ¿cierto?, en lo que son estos análisis. Porque anteriormente esas pautas, se puede decir, para ayudar a que la confiabilidad sea un poco mejor. También tenemos que considerar que hay situaciones dentro de los mismos análisis que uno tiene que cuidar. Por ejemplo, la consistencia en los temas de codificación y categorización. Em, eh, Respecto a esto, nosotros tenemos ah, tenemos que mencionar que la consistencia implica que el conjunto de códigos asignados a los datos cualitativos deben seguir una lógica sistemática reflejando patrones coherentes que no contradigan, que no se contradigan entre sí. Em, Evidentemente que los códigos, eh, digamos, siempre van a reflejar esta idea, digamos, esta significancia, esta idea significativa. Entonces, no tenemos que caer en la incoherencia de que estos códigos puedan ser distintos, que se contradigan, eh, que no se entiendan, en definitiva. Entonces, eso, digamos, si sucede, es sumamente negativo, que no se va a entender nada cuando uno vaya a interpretar. Lo que uno tiene que llegar es a que sean consistentes, que me den información.
Entonces, em, desde ese punto de vista, eh, hay que, hay que revisar. Y no se trata, a ver, yo creo que ahí también hay una, un malentendido. Eh, hacer un código o hacer varios códigos o trabajar en los fragmentos de, esta, de estos textos de entrevistas, no es que uno lo hace una vez. Uno lo puede estar chequeando de acuerdo a lo que uno va avanzando en el análisis y puede devolverse y decir, no, mejor le cambio este código y le voy a colocar esta frase como código o esta palabra, que se va a entender mucho mejor y va a ser clave para la interpretación. Entonces, eso está en revisión constante cuando uno está en ese análisis. O sea, lo que les quiero mencionar es que cuando uno codifica no es que codifica de una sola vez. No, uno tiene que estar revisando. Si incluso termina el texto total y nuevamente lo revisa, o puede encontrar también que hay según digamos en la nueva lectura, un nuevo hallazgo y hay que modificar. Entonces, esas cosas son las que van haciendo de que eh, el código vaya teniendo cierta consistencia y vaya, digamos, eh, ser un aporte en el análisis de la codificación. Entonces, bueno, acá dice, para fortalecer la consistencia es recomendable elaborar un diccionario de códigos con definiciones claras. Sí, eso también puede ser. Revisar periódicamente las decisiones tomadas durante la codificación. Establecer normas sobre qué constituye un dato relevante y cómo debe etiquetarse. Sí, eso no sé tanto como normas, pero sí criterios para poder definir dentro del estudio cuáles son las cosas importantes en que me debo fijar. ¿Ya? Entonces, por ahí había un comentario dentro de estos textos, documentos, decía de que lo más difícil es cuando uno empieza, es justamente entender, tratar de entender las frases y llegar a establecer códigos. Claro, cuando las personas no están entrenadas es difícil. Por lo mismo, no es que se hace una vez, sino que hay que hacerlas varias veces. A ver, dice un ejemplo, si en una entrevista varios participantes mencionan no comprender lo que dice el maestro, este contenido debe codificarse de forma homogénea como dificultades de comprensión de discurso docente y no en unos casos como falta de atención y en otros como bajo rendimiento. Hay, digamos, una, una corrección, pero yo siempre lo dejo a la interpretación. La interpretación al final es bastante subjetivo. Entonces, por eso se vuelve una cuestión un poco, digamos, eh, dificultosa para la persona que no está entrenada. ¿Ya? Entonces, luego que uno hace muchas codificaciones, se da cuenta que las ideas centrales fluyen rápidamente. Pero obviamente que cuando no se tiene mucho entrenamiento, puede pasar lo que cita el ejemplo, ¿ya? Entonces, bueno, ese respecto a un concepto que es ese de la consistencia. El otro es la transparencia en el procedimiento. La transparencia se refiere a la claridad con la que el investigador documenta cada paso seguido durante el análisis de datos. Esto incluye no solo las técnicas o las técnicas utilizadas,
sino también las decisiones metodológicas, justificación, ajuste, reflexiones personales realizadas durante todo el proceso. Em, bueno, sí, es verdad que cuando se tiene claro, porque ya estamos en un nivel un poco más avanzado, en cuanto a cómo se afronta este tema, podemos decir que hay que tener como un procedimiento para poder, digamos, hacer todo esto de buena forma. Y ahí deriva en lo que es en la parte metodológica, que es bueno tenerlo siempre en mente, porque luego no se olvida. O sea, eh, bueno, entramos ahí un poco a estas teorías de aprendizaje que se están enseñando en ecología. Pero bueno, en fin, la idea es que mediante la forma que yo me manejo para poder establecer est- estos análisis, desde ya sí tiene que prevalecer una forma, un procedimiento y de alguna forma eh, estar justificando cada hecho o hallazgo que uno va sacando del análisis. Entonces, eso se vuelve ya después una rutina, pero la idea es que no sea una rutina, digamos, sin sentido, que sea una rutina sabiendo lo que uno hace. Ahora, si se puede mejorar, estupendo. Y eso se va a mejorar respecto a reflexiones y decisiones que uno tome en este análisis. Entonces, evidentemente que hacerlo eh, de una forma, de una forma con claridad, estableciendo los modos, las formas, las justificaciones y procediendo conscientemente de lo que uno está haciendo, es interesante. Pero si uno lo hace mecánicamente, se vuelve una rutina y ahí es donde se puede desvirtuar un poco el procedimiento. Y pueden aparecer ese tipo de frases que se mencionaron, ¿no? Entonces, eh, el secreto, de mi punto de vista, es el ejercicio. Es ejercitar, pero conscientemente. Em, bueno, acá hay un ejemplo, dice, si durante el análisis se decide eliminar una categoría inicial por considerarla redundante, debe explicarse por qué se tomó esa decisión, cómo se reformuló y cómo afectó a la organización final de los datos. Este ejemplo está bastante bueno en el sentido que marca una pauta que no se hace eh, de forma así mecanizada, sino que se identifica que puede haber incluso código, también puede ser, y también, como menciona el ejemplo, eh, categoría. Entonces, si uno la elimina, debería mencionar por qué lo hizo y establecer una reforma, por decirlo así, con otra categoría y por qué va a ser mucho mejor replantear la nueva categoría. Entonces, eso es una forma eh, bien eh, eh, coherente de hacer estos análisis. ¿M? Veamos que bueno, el otro concepto, porque ya, bueno, teníamos lo que es la coherencia, la consistencia, el tema de la transparencia y ahora la auditoría del proceso. Cualquier auditoría va, bueno, vamos a hablar en forma general. Una auditoría siempre va a ser una revisión de algo, ¿ya? Una constatación de métodos,
etapas, instrumentos. Hay un sinnúmero de cosas que puede auditarse. Auditar siempre vamos a estar con la idea de revisión, una revisión crítica sobre lo que uno está realizando para poder constatar si se cumple o no con lo que, eh, digamos, se debe hacer. Entonces, bueno, la auditoría, mm, bueno, hay diferentes tipos de auditoría. Uno puede hacerlo de manera interna, y son personajes que están involucrados en la investigación, por decirlo de alguna forma. O puede ser externa, que puede venir alguien que no tiene idea de la investigación, pero sí tiene los conocimientos y puede trabajar en base a la revisión. ¿Ya? Entonces, como dice acá, una revisión sistemática organizada de toda la documentación que respalda el análisis cualitativo con el objeto de verificar coherencia, solidez, trazabilidad de los datos que se están, digamos, utilizando. Básicamente, y esto es importante, dice que no es evaluar los resultados, sino que es revisar cómo se llegaron a esos resultados, que, es el espíritu que uno eh, realiza cuando uno realiza la auditoría, ¿ya? Bueno, les puedo señalar que a mí me ha tocado no auditar del punto de vista, digamos, propiamente de lo que es la metodología de investigación. Me ha tocado en otros ámbitos auditar, que ya en un ámbito ya más de gestión. Y es verdad que el espíritu es el que se maneja, que uno tiene que revisar cómo se llegó a esos resultados, respetando los métodos y los instrumentos que se deben utilizar. Y para eso, cada auditoría, eh, si es un auditor, estamos hablando de manera general, tiene que tener evidencia de todo. O sea, para poder establecer si se cumplió o no. Ahora, ¿de dónde saca la evidencia? Evidente, tiene que proveer las personas a quienes se está auditando. Entonces, y ahí nace ese concepto de mejora continua, ¿ya? Que este es un instrumento, una forma de hacer mejora continua, la auditoría. Entonces, bueno, acá dice que, bueno, un poco lo que les mencionaba, facilitar, digamos, algunas evidencias, como los diarios de campo, donde se registran observaciones, percepciones y experiencias. Bitácoras analíticas, matrices de codificación, si están trabajando con eso, para ir chequeando todo esto. ¿Ya? Bueno, eso sería, pero ojo, aplicado a lo que es la investigación, ¿m? Porque el concepto de auditoría es bastante amplio. Bueno, acá tenemos este concepto que es la dependencia. Y la dependencia em, está un poco relacionado con lo que se mencionó al principio, que eh, se establece, digamos, que cuando uno tiene una cantidad de datos, eh, la idea es tratar de chequearlo o tratar de que tengan cierta coherencia y consistencia. Esta dependencia está orientada a que diferentes investigadores recolecten datos similares en el campo y efectúen los mismos análisis, generen, generen resultados equivalentes, ¿ya? Em, lo que conlleva que se revisen
digamos, por distintos investigadores. Y la idea que estos otros investigadores puedan utilizar a lo mejor los mismos métodos, pero la idea es que lleguen a los mismos resultados o parecidos, ¿ya? Acá hay un ejemplo que menciona que el tema es estrategias utilizadas por docentes para fomentar la participación en clase en ciencias naturales. Entonces, este investigador entrevista a, a un docente de séptimo grado y se le denomina como investigador A. Entonces, por ahí va el ejemplo que se quiere hacer, es cómo este investigador A, digamos, recolecta, por ejemplo, estos datos de la entrevista, en donde elaboró un manual de codificación. eh, También se trabajó con estos códigos, ¿ya? Seguramente llegando a las categorías, estableciendo, digamos, ciertas, digamos, conclusiones o interpretaciones. Pero se ayudó de un software que seguro lo pudo haber, digamos, adquirido de forma libre y en la transcripción trabajó con estos codificación, generó categorías, sacó un informe y obtuvo una interpretación en particular. Y sería el primer, digamos, resultado. Luego viene otro investigador, entonces se denomina como un acto de verificación de dependencia de lo que se alude a este concepto. Entonces recibe las mismas entrevistas y la guía de codificación y sigue el mismo proceso que hizo el anterior. Aplica los mismos códigos, justifica, bueno, seguramente teóricamente con lo que va encontrando en lo que tiene teoría, y establece las mismas categorías y reproduce en el fondo los resultados o son más o menos equivalentes. Acá se puede mencionar que hay digamos, un estilo de coherencia, porque estos dos investigadores prácticamente llegan a lo mismo. Hay transparencia en el camino también. eh, eh, También todo esto se puede verificar o rastreable porque están todos los documentos con lo que se llegó a las conclusiones similares. Bueno, entonces eso, digamos, eh, daría lugar a este concepto de dependencia, siempre y cuando se establezca de esta forma, ¿no? Y eso, ¿alguna duda, alguna cosa que quieran preguntar sobre este tema? O si tienen otra duda, adelante, pregunte. Claro, no, está bien. Ok, eh, lo que vamos a hacer, porque ya voy a programarla en, no sé, en 6 minutos más para que el cuestionario empiece, eh, porque parece que los veo ansiosos que quieren hacer luego el cuestionario. Bueno, eh, mientras yo voy a programar esto, ustedes pueden repasar y empezaríamos en unos 6 minutos, ¿les parece? Ya, ya. Ok, permítame entonces colocar esta. Porque antes yo no sé a la hora exacta que puede terminar la presentación. Ahora sí lo voy a ver.
Veamos, galería. Ok, ok, ya. Temporización. Ya está. Ah, a ver, está bien. Aguántate.
Ya, creo que estamos casi en la hora, falta un minuto. Ya. ¿Ingresaron? Para... Ya, ok. Ya, les di 25 minutos, ¿ah? Por si acaso, porque si tienen ahí alguna demora. Y, antes que sigan contestando, pero es una cuestión que tengo que decirles. El tema de la tarea, pueden utilizar si hicieron entrevista, por ejemplo, a estos docentes o expertos del proyecto de la sumativa 2, lo pueden utilizar esa entrevista en este tema de la codificación. ¿De acuerdo? Ya, eso es para que no entremos en confusión y no se le haga, digamos, problemas o bolas pensando en qué van a hacer. Si ya lo tienen, apliquen la codificación y eso. ¿Ok? Ya pues, suerte y que le vaya muy bien y que tengan una excelente nota.
Sí, Kevin, una consulta, dime. Sí, tengo una consulta con respecto al deber. ¿Se tiene que grabar evidencia de la reunión que tengamos? A ver, ¿ya hicieron esa entrevista entonces? ¿O la van a hacer? O sea, la entrevista ya la realizamos en mi grupo de la sumativa, pero me refiero al análisis y toda la reunión que tengamos los integrantes del grupo para hacer el deber, tenemos que grabar. Sí, coloquen una, como lo han estado haciendo, ¿no? Una grabación de que están. Claro, eso me faltó colocar digamos, en las indicaciones. Un video que ustedes están trabajando, se están poniendo de acuerdo, y eso, con eso basta para evidenciar que están trabajando en grupo, ¿no? Porque a mí también me van a pedir algún tipo de evidencia de si que hacen alguna revisión, auditoría. Sí, sería bueno, estaría bien. Gracias por digamos, el apunte sobre eso. Se me había pasado. Ya, muchas gracias, Majito. Listo. Y si ya acabamos, nos podemos retirar. Ah, sí, por supuesto. Si ya terminaron, se pueden retirar, ni un problema. Gracias, Majito. Buenas noches. Buenas noches, que estés muy bien.